Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN Nuestra Tele. Aquí están nuestros titulares. Panamá, 100 años de navegación. Con música, baile y un gigantesco pastel de cumpleaños en forma de buque, Panamá celebra el cumpleaños número 100 de su canal interoceánico. Detalles en segundos. Estados Unidos, protestas raciales. Por la muerte del joven afroamericano Michael Brown, en 90 ciudades de Estados Unidos hubo protestas contra el racismo y el abuso policial. Venezuela, cuestionan medidas por contrabando. El líder opositor Enrique Capriles rechazó el cierre de la frontera colombo-venezolana, decisión tomada de manera unilateral por el presidente Nicolás Maduro. Aseguró que es una soberana estupidez. Colombia, retos en La Habana. Grupo de familiares de 12 víctimas del conflicto armado en Colombia ya se encuentran en La Habana para hablar de reparación. El presidente Juan Manuel Santos también reveló que la próxima semana guerrilleros y militares activos se reunirán para hablar de desarme. Información en minutos. El Papa Francisco en la conquista de Corea del Sur. El sumo pontífice es protagonista en un país de minoría católica. Nairo Quintana es el nuevo líder de la Vuelta a Burgos. El colombiano se alista para la Vuelta a España. Triste conmemoración. Colombia recuerda el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Y espera en Colombia el vuelo la Catedral Basílica de Popayán, Colombia. El templo ha soportado 2 terremotos. Hoy hace un siglo entró en operación el Canal de Panamá, la obra que unió el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Por el canal, que se encuentra en proceso de ampliación, pasa el 5% del comercio marítimo mundial. La celebración de su centenario es por lo alto. RCN en el lugar de la noticia con Yamid Palacio. Yamid, buenas tardes. La celebración fundamentalmente ha consistido en un evento en la mañana en la que las autoridades del canal y los líderes de este país han conmemorado el paso del primer buque por el canal interoceánico. Ha habido pastel de cumpleaños para 3.000 personas, un ponqué que pesa unas 400 libras y que tiene la manera, la forma, el diseño de unas esclusas y también de un buque interoceánico lleno de contenedores. Todo eso es un gran pastel. Pero más allá de la anécdota, lo que los panameños celebran es la posibilidad de tener un canal que sea controlado por ellos. Hace 15 años fue revertido por los norteamericanos al pueblo panameño y a su gobierno y lo han hecho, dicen los panameños, mejor que nunca. Esto fue lo que pasó esta mañana. Aquí sí se puede usar esa conocida frase de cajón de los periodistas. Los panameños celebraron con bombos y platillos. Su conmemoración es una fecha nacional. Recordar que hace 100 años pasó por aquí por primera vez un buque entre los dos océanos. El 15 de agosto de 1914, el vapor Ancón salió del puerto de Cristóbal en el Atlántico a las 7:10 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde en el puerto de Balboa. Es un homenaje a quienes murieron en la construcción por enfermedades tropicales y por los derrumbes. Dar un homenaje y recordar a todos aquellos que dieron su vida por construir este canal desde la época de los franceses y después el canal construido por los norteamericanos. Es un reconocimiento a 10.000 trabajadores, a mecánicos como Pacífico y Tomás. Muy orgulloso de pertenecer a esa organización que brinda un gran servicio al transporte marítimo mundial. Bueno, en una sola palabra es orgullo, hermano, orgullo. Y también a los directivos panameños que tomaron el control del canal tras la salida de los norteamericanos. Así que es un reto que nos mantiene despiertos todo el día y con ganas de trabajar y dar lo mejor por nuestro país. Hoy el buque Galini fue el primero en pasar hacia el Pacífico, el Victoria fue el primero hacia el Atlántico. Sus tripulaciones sonreían sosteniendo su bandera panameña. Todos ellos querían gritar de la emoción. ¡Viva el canal de todos! Aquí en Ciudad de Panamá todo tiene que ver con el canal y con su construcción. La ciudad antigua que está a mis espaldas tuvo durante el siglo anterior muchos problemas de salubridad, de enfermedades, también de falta de acueducto. Todo eso se solucionó de alguna manera con el canal interoceánico porque los norteamericanos pusieron su empeño en hacer las grandes obras que necesitaban y en combatir las grandes plagas que aquejaron a aquellas personas que trabajaron durante los más de 30 años que duró la excavación del canal entre el Atlántico y el Pacífico. Esta es la historia de esta gran obra de ingeniería. El Istmo de Panamá
aún presente en el escudo de Colombia, desde comienzos del siglo XVI fue visto por Vasco Núñez de Balboa como la forma de unir a los océanos Atlántico y Pacífico. En 1534, Carlos V de España emitió el primer decreto para levantar los planos. Pascual Landagoya hace una exploración, dice esto es absurdo, no habrá plata del mundo capaz de construir un canal por Panamá. Desde 1880, los franceses trabajaron por 20 años en la construcción del canal, pero las enfermedades y los problemas financieros los vencieron, situación que aprovechó Estados Unidos para comprar a la compañía francesa del Canal de Panamá los derechos de construcción por $40 millones. Ya en 1903, época en la que Panamá pertenecía todavía a Colombia, el presidente estadounidense Roosevelt inició las negociaciones con la República de Colombia para obtener los derechos necesarios de construcción y se firmó el tratado Ernani. Sin embargo, el Senado colombiano no lo avaló, lo que llevó a Estados Unidos a apoyar las ideas separatistas de Panamá. Era indispensable conseguir que los Estados Unidos garantizaran la independencia de Panamá. Para historiadores colombianos, el fuerte centralismo que se vivía por esa época en Colombia hizo que el país perdiera la oportunidad de tener el corredor marítimo más importante del mundo. Por esa época el presidente no tenía la dimensión ni el amplio y lo grande que era el territorio. El 7 de septiembre de 1977, a través del Tratado Carter-Torrijos, los mandatarios de ambas naciones acordaron revertir a Panamá la propiedad del canal, pacto que se hizo efectivo el 31 de diciembre de 1999. Es una gran fiesta nacional por una obra que dividió el continente, pero que unió al mundo. Es todo por ahora. Desde Ciudad de Panamá, sigan con ustedes con más en Estudio. Muy buenas tardes. Yamid, muchas gracias, muy buenas tardes. Y tras marchas y protestas en varias ciudades de Estados Unidos por la muerte de un adolescente en un aparente caso de abuso policial, las autoridades revelaron la identidad del agente involucrado en el hecho. Hacemos contacto con nuestra corresponsal en Washington, Marta Ávila. Marta, adelante. Buenas tardes. Pues por presión de la gente y de la administración Obama, hoy por fin se conoció el nombre del oficial implicado en la muerte del joven afroamericano Michael Brown. Se trata del agente Darren Wilson, un veterano oficial con 6 años de servicio en la estación de San Luis. Según la versión del oficial, el joven afroamericano intentó agredirlo y por eso le disparó. Incluso se empezaron a conocer videos en donde Brown sería sospechoso de robo. Por ahora, la muerte del joven afroamericano ha desatado en Estados Unidos una impresionante ola de protestas contra el racismo y el abuso policial. Por lo menos 90 ciudades se han unido a esta causa. En Nueva York, Miami y Chicago se han registrado las más grandes concentraciones de manifestantes. En Ferguson, Missouri, donde ocurrió el trágico suceso, después de varios días de manifestaciones violentas, arrestos y saqueos, la gente marchó en calma por las calles de la ciudad, portando carteles que decían «Manos arriba, no disparen». Sin embargo, el caso Brown ya abrió en Estados Unidos el debate sobre la militarización de la policía y el uso excesivo que emplea a la hora de cumplir con su labor. Esto es de Washington. Sigan ustedes en Bogotá con más información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Gracias. Rechazo entre sectores de la oposición en Venezuela por los cierres de la frontera con Colombia. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal Carmen Rengifo. Carmen. Así es, buenas tardes. El líder opositor Enrique Capriles rechazó el cierre de la frontera y aseguró que estas medidas evidencian la corrupción y el mal manejo que le ha dado este gobierno al tema económico. Como una burla calificó el dirigente opositor la decisión del gobierno de mantener el cierre para disminuir el contrabando. Para mí es una gigantesca estupidez hacerle creer a la gente que cierran la frontera y se acabó el contrabando. Aseguró que el oficialismo es el único responsable de la crisis económica que ha derivado en el aumento del contrabando. El problema del contrabando del país y el problema que hay en la frontera es un problema del modelo. Destruyeron la economía. Diputados del Estado fronterizo creen que el cierre es inconstitucional y evidencia la gran corrupción en la zona. Porque el contrabando ya no lo hacen por la trocha, el contrabando pasa frente a la nariz de los funcionarios venezolanos que tienen que combatir el contrabando. Para un gran sector de la población, esta decisión no aportará mayores resultados. Solamente el contrabando se resuelve con una economía que genere progreso, una economía competitiva. Se cumplen 5 días desde que se realiza el cierre. Venezuela ha calificado de extraordinario los resultados, mientras Colombia mantiene el rechazo a la medida. Carmen, ahora quiero preguntarle qué se sabe de la situación de los cientos de estudiantes que han sido detenidos durante las protestas contra el gobierno de Maduro.
Pues precisamente en las últimas horas el Tribunal 48 de Control sentenció la libertad plena para 112 estudiantes que mantenían con régimen de presentación cada 8 días. Ha dicho entonces que quedan en libertad. Ellos eran los que se habían presentado en diferentes manifestaciones y que fueron detenidos cuando estaban en campamentos frente a la sede del PNUD haciendo una protesta. Ha dicho el tribunal entonces que quedan en libertad plena. Mientras tanto se mantienen hasta ahora 8 estudiantes aún más detenidos. Información hasta ahora, regreso con ustedes. Carmen, gracias desde Venezuela. Y ahora vamos a Colombia porque hay importantes avances en materia de paz. Juan Carlos Sosa en la Casa de Nariño, buenas tardes. ¿Y de qué se trata? Jenner, televidentes, muy buenas tardes. Básicamente son dos los anuncios hechos por el presidente Juan Manuel Santos en el transcurso del día. El primero tiene que ver con un hecho histórico, así lo calificó el jefe de Estado, y es la presencia de 12 de los familiares de las principales víctimas de la violencia en la mesa de negociación entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Ha dicho el jefe de Estado que este es un paso fundamental para conseguir el acuerdo. Y la segunda, el anuncio hecho por el primer mandatario en que la próxima semana estarán cara a cara integrantes de la guerrilla de las FARC y militares que en este momento están en servicio y están activos. Ese va a ser un hecho fundamental en donde se va a hablar de proceso de desminado, proceso de entrega de armas y también proceso de desmovilización. Una subcomisión que va ya a comenzar a hablar de cese al fuego bilateral, cese de hostilidades, dejación de armas. A esa subcomisión van a asistir muy altos oficiales en servicio activo. También el jefe de Estado ha resaltado ante los ataques del proceso de paz que han hecho algunos de sus opositores que esto es parte de lo que se tenía previsto y que hay que seguir adelante sin importar lo que se diga. Información desde la Casa de Nariño, continúen ustedes con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Y ahora vamos con la gira del Papa Francisco a Corea del Sur. El pontífice ya ofició su primera y multitudinaria misa y se reunió con 6.000 jóvenes católicos. A pesar de ser un país de minoría católica, los surcoreanos se han dejado conquistar por el Papa Francisco. Los niños y los jóvenes fueron los protagonistas en el segundo día de visita oficial del pontífice al gigante asiático. Después de recorrer Seúl, el Papa llegó a la ciudad de Danjin, donde primero ofició una misa en el estadio de fútbol en el que se realizó el Mundial 2002. 50.000 católicos lo esperaban y lo ovacionaron a su ingreso con pañuelos blancos y banderines. Durante la homilía, el pontífice hizo un llamado para luchar contra la creciente desigualdad entre ricos y pobres y la fascinación del capitalismo. Minutos más tarde, el Papa argentino recorrió las calles de la ciudad, ubicada a 150 kilómetros al sur de Seúl. Fue ovacionado durante el recorrido hasta el santuario de Danjin, en el que 6.000 jóvenes de todas las edades lo recibieron con gritos, aplausos y lágrimas. Tomaron miles de fotos con sus celulares al pontífice y gracias a la tecnología lo saludaron incluso en español. El Papa rompió nuevamente el protocolo, se salió del libreto al hacer un llamado una vez más a petición de un fiel por la unidad entre Corea del Norte y Corea del Sur. Oremos por nuestros hermanos del norte. Somos una sola familia. Somos una ayuda para alcanzar la unidad. Ustedes pueden hacerlo. El momento más emocionante llegó al final de la misa cuando conversó con un grupo de jóvenes sobrevivientes al naufragio del ferry en las costas surcoreanas. Y habló con el padre de uno de los 250 fallecidos en la tragedia, quien le pidió ser bautizado en el catolicismo. Los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. El lunes 18 de agosto el país conmemora una fecha trágica, el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento a manos de sicarios del cartel de Medellín y presiones de políticos como Alberto Santofimio Botero. Jenner, el video del asesinato que ese día grabó el camarógrafo de la campaña presidencial de Galán resultó pieza clave para la investigación. Por la justicia, por la democracia, por la paz, siempre adelante. Un magnicidio hizo que la historia de este dirigente político, este camarógrafo y esta secretaria se unieran. La muerte de Luis Carlos Galán hace un cuarto de siglo.
Galán era la conexión de ese país hastiado con la esperanza. ¿Justicia? Justicia llevamos esperándola 25 años. Yo digo que fue mi Dios el que me puso esa noche ahí. Todos estábamos prevenidos, pero lamentablemente para mí ha sido muy duro. Galán, quien empezaba a repuntar en las encuestas en 1989, había decidido llegar a Soacha para una manifestación. ¡Triunfaremos en el país! Y lo de Soacha era todo dispuesto para que lo mataran. Juan Lozano tenía las funciones de secretario privado, también estaba subido en la camioneta de la caravana y detrás suyo dos de los sicarios, José Eber Rueda y Víctor Manuel Fajardo. Llega a la plaza, los tipos se bajan de primeros, que eso es lo que se ve ahí, los tipos se bajan de primeros y corren y se parquean de primeros enfrente de la tarima. Otro de los asesinos es José Orlando Chávez, quien lleva esta pancarta. El hombre del sombrero blanco es Enrique Chávez, el encargado de señalarle a Jaime Rueda Rocha, quien se esconde debajo